Nuevamente sean todos bienvenidos al estudio exegético de este fascinante libro del Apocalipsis. Estamos ahorita estudiando el capítulo 13. En el estudio anterior habíamos visto estos dos personajes de este paréntesis antes de que suene la primera copa de la ira de Dios. Y habíamos visto ya los 5 personajes en el capítulo 12 y en el capítulo 13 que estamos estudiando. Habíamos visto una de las dos bestias que aparecen en este capítulo 13. La primera bestia que sale del mar convulsionado. Habíamos dicho que muchos escatólogos estudiosos sostienen que es el anticristo. Ahora, habría que hacernos una pregunta entonces. El primer sello, algunos también piensan que es el anticristo. Entonces, como que no hay una concordancia entre el caballo blanco, el jinete del caballo blanco, con la bestia que sube del mar, ¿no? Así que pues, pero muchos estudiosos concuerdan, y en mi opinión también, de que esta es la bestia que sube del mar, esta es el anticristo. Y ahora vamos a estudiar a la segunda bestia que sube de la tierra, ¿ok? Así que vamos a nuestras notas y vamos a ver en este capítulo 13 la bestia que sube de la tierra, el falso profeta, como muchos concuerdan, ¿ok? Vamos a leer todos estos 8 versículos de corrido para tener un entendimiento total y después nos vamos a desglosar uno por uno. Dice así la palabra de Dios: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase a la imagen. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Así que vamos a las notas. En el versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes. Miren ahí, una ilustración perfecta. Ojo lo que dice: semejantes los cuernos a los de un cordero, pero hablaba como dragón, ¿ok? Entonces Juan ve otra bestia, ¿ok? Aquí vemos ya las 3 bestias, por así decirlo: el dragón, la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y la bestia que sube de la tierra. Entonces Juan ve, dice, una bestia de la misma clase en cuanto a su naturaleza. No es otra bestia diferente, sino que es de la misma naturaleza. Es decir, es una bestia maligna. Y ya habíamos visto, la palabra bestia era alguien que va a matar, que va a devorar. Ahora, con esta segunda bestia, como algunos eruditos afirman, se completa lo que se llama la Trinidad satánica, es decir, el dragón, Satanás, la bestia, el anticristo que sube del mar, y la bestia que sube de la tierra, el falso profeta, el que estamos estudiando. ¿Cómo se lo comprueba? La misma Biblia da su comprobación de que es el falso profeta. Miren lo que dice el 16 de Apocalipsis, versículo 13. Dice así: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahí están nuevamente los 3: el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Ok? También en 19:20 dice así:
capítulo 19, versículo 20, dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Todos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y en Apocalipsis 20:10 también aparece el falso profeta, esta bestia que sube de la tierra, y dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, aquí en Apocalipsis 20:10 ya vemos el final de esta trinidad satánica, ¿no? El lago de azufre y fuego por toda la eternidad. Vamos a otro punto aquí mismo en el versículo 11. Dice que la bestia sube de la tierra, ¿ok? El hecho de que suba de la tierra pudiera ser una referencia al abismo, que como se creía en ese entonces, se creía que el abismo, el Hades, el Seol estaba debajo de la tierra, y que esta bestia estaba controlada por un demonio de las regiones bajas, ¿ok? También el hecho de que suba de la tierra sugiere que el falso profeta se presenta más sutil, esta bestia, que la primera bestia. ¿Por qué? Porque la primera bestia sube del mar convulsionado, las naciones totalmente convulsionadas, y por eso se sugiere que este falso profeta se va a presentar más sutil, y de hecho lo será, porque como ya leímos en los versículos posteriores, va a engañar a muchísima gente durante el periodo que va a estar ministrando a Satanás prácticamente. ¿Ok? Otro punto interesante es que dice que esta bestia tenía 2 cuernos. Interesante. La primera bestia tenía 10 cuernos, el dragón también tenía 10 cuernos. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues posiblemente nos quiere decir que denota inferioridad con respecto al anticristo. Recordemos que los cuernos significan poder. Entonces tiene 2 cuernos, pero estos cuernos, ojo, no es que son de cordero, sino que son semejantes a los de un cordero. O sea, son parecidos a los de un cordero. O sea, recordemos que Satanás es el imitador por excelencia. Trata de imitar a Dios, trata de imitar a Cristo, trata siempre, como dice Pablo, no, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, el cordero no es que tiene cuernos, sino que tiene unas protuberancias nada más sobre su cabecita, pero realmente no son cuernos que hacen daño, ¿ok? Entonces son lo parecido. Ahora, esto implica la hipocresía, el engaño que esta bestia va a ejercer, pues trata de imitar al Cordero de Dios, que tiene 7 cuernos, para engañar a las personas, como ya vimos en Apocalipsis 5:6, que dice así: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, ¿okay? Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 cuernos es la absoluta perfección en su poder, absoluto poder, porque nuestro Salvador, nuestro Cordero de Dios es todopoderoso. En contraste con este falso cordero, solo tiene 2 cuernos, es inferior en todos los aspectos. También dice que hablaba como dragón. Si ven, ahí está, es un lobo disfrazado de oveja. Y bueno, Juan dice que el espíritu de anticristo ya está desde hace como 2000 años. Desde que apareció Cristo, se levantó el anticristo por él mismo, por así decirlo, como ya lo hemos visto en el capítulo anterior. Entonces, es un cordero, pero habla como dragón, ¿no? Vamos a la nota. Este falso profeta, que es una imitación del Espíritu Santo, constantemente habla como dragón, es decir, es el portavoz de Satanás, ¿no? Así como el Señor enseñó a sus discípulos que Él enviaría ese Espíritu Santo, que Él los guiaría a toda verdad, que convencería al mundo del pecado, ¿no? Este falso profeta va a ser
la imitación del Espíritu Santo y va a engañar a mucha gente. Pablo allá en 2 Corintios 11:14 dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Ok? Ahora bien, recordemos algo que les vengo diciendo desde el principio. Recordemos que el mensaje de Apocalipsis fue enviado para las 7 iglesias de Asia. Es decir, el primer impacto de este mensaje fue para nuestros hermanos de ese tiempo. Y recordamos una vez más que nuestros hermanos estaban gobernados por el Imperio Romano, todo el mundo antiguo hace 2000 años, y en este momento gobernaba uno de los emperadores más malvados que había, que era Domiciano. Y había persecución, ¿ok? Entonces, con eso en mente, algunos han sugerido algunas interpretaciones de esta segunda bestia. Por ejemplo, algunos han creído que este era el sistema de adoración que había en Roma, que exigía la adoración al César o al emperador romano. ¿Ok? Y eso había por todo el Imperio Romano, porque siempre para poder que los cristianos renieguen de su fe, tenían que hacerle solo una súplica al César. Y decían, niega a Cristo y vive César y adora a César. Pero ahí vimos la consecuencia, nuestros hermanos permanecieron fieles y fueron martirizados. Entonces algunos han creído que fue esta organización a la que se refiere esta segunda bestia. ¿Ok? Otros, los reformadores, entendían que la primera bestia era la Roma pagana, o sea, el Imperio Romano. Pero esta segunda bestia para los reformadores, ¿no? Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon y otros, no, era la Roma papal, o sea, la iglesia romana. Pero ninguna de las dos son capacitadas de llevar a cabo las obras de esta segunda bestia que lo vemos en el resto de este pasaje, de este capítulo 13, y además de lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, no hay congruencia, pero recuerden, nuestros hermanos que vivían esa persecución pensaban en ese momento que a eso se refería, y que el anticristo era Nerón, como ya vimos, toda la persecución de los césares y toda esa imposición de adoración pagana hacia el César, para que nieguen de Cristo. Otros igualan a esta segunda bestia con los, ahora más modernos, otros eruditos modernos, igualan esta segunda bestia con todos los falsos profetas que han habido, ¿no? Como el Señor lo anunció ya en Mateo 24:24. Pero definitivamente hay una marcada diferencia entre estos falsos profetas que el Señor habló y este falso profeta que aún no se ha levantado, creemos. Recuerde que el falso profeta, como ya vimos en todo el pasaje, va a engañar a los moradores de la tierra. Los falsos profetas que han habido han sido locales, por así decirlo. Aunque tienen muchos seguidores internacionalmente, hoy en día muchos falsos de ellos, muchos falsos profetas y apóstoles, pero no es a nivel global. ¿Ok? La interpretación más acorde es que este falso profeta, esta bestia, es una persona asociada estrechamente con la primera bestia. Es decir, la primera bestia va a ser el líder político y esta segunda bestia va a ser el líder religioso. ¿Por qué? Porque va a exigir la adoración a la bestia. ¿Ok? Versículo 12, mire lo que dice. Y esta segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de la primera bestia y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ojo con esa frase que ya la vimos en los primeros 10 versículos, ¿no? Que por eso fue que la humanidad se va a sorprender, porque el anticristo va a ser un engaño de que está muerto y que va a resucitar. Muy probablemente ese sea el engaño, ¿no? Imitando siempre a Cristo. ¿Estamos? Entonces, pero esta segunda bestia prosigue con la autoridad, ¿no?
de Satanás, el anticristo y ahora él, para llevar a cabo su misión. ¿Cuál es la misión de él? Persuadir a todas las personas para que adoren al anticristo. Así como el Espíritu Santo glorifica a Cristo, como lo vemos en el Evangelio de Juan, aquí en la tierra, y el que convence al mundo de pecado, ¿no? Y el que hace que las personas vengan a los pies de Cristo, ¿ok? Y sean salvos solamente por el Señor Jesucristo. De la misma manera, este falso profeta persuadirá a los moradores de la tierra, ¿para qué? Para que adoren al anticristo, y por ende están adorando al mismo Satanás, al diablo, ¿ok? Y ojo, la táctica va a ser el engaño de la herida mortal. Recordemos que si aún dentro del pueblo llamado cristiano hay mucha ignorancia bíblica, en los gentiles, en los inconversos, muchísimo más, por así decirlo, una total desconocimiento de la palabra de Dios. Y por eso que son engañados por religiones, sectas y etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, nosotros adoramos al Señor porque de verdad Él murió, fue sepultado y resucitó. Esa es la obra completa de Cristo. ¿Ok? Y por eso le adoramos. Pero este anticristo va a hacer, como quien dice, algún truco. Hoy en día vemos muchos shows de magia y esto que la gente queda asombrada. Entonces, imagínense con esa señal que va a hacer. Recordemos algo, Satanás hace señales, ya lo vamos a ver más adelante también aquí mismo en este pasaje, ¿ok? Versículo 13. Ahí viene, también hace grandes señales, ojo, grandes, mega señales, de la manera que aún hace descender fuego del cielo. A ver si tengo la ilustración ahí. Oh, perdón. Tratando de imitar a Cristo. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Ya? Número 13. Si ve, dice que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¡Wow! Imagínense. ¿Ok? Ahora bien, no es asombroso que esta bestia haga grandes señales. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos estudiado bien la palabra de Dios, vemos en el antiguo pacto qué hicieron los brujos de Faraón en Egipto cuando Aarón lanza la vara y se convierte en culebra. Ellos hicieron lo mismo. ¿Okay? Los brujos egipcios imitaron algunas señales de Moisés. La primera plaga la imitaron también. La segunda plaga y hasta la tercera plaga la imitaron, ya después ya no pudieron. Eso lo vemos en Éxodo 7:11, 7:22 y 8:7, ya es de conocimiento. Ahora, este falso profeta tratará también, dice, descenderá fuego del cielo. ¿Quién hizo descender el fuego del cielo en el antiguo pacto? Nuestro gran profeta Elías. Lo vemos allá en 1 de Reyes 18:38 y en 2 de Reyes 1:10. Cuando él hizo matar a 50 soldados, ¿no?, enviado por el malvado rey de Israel. El segundo grupo también fue muerto. Le dijeron, si yo soy profeta de Dios, descienda fuego del cielo y lo consuma. Pero el tercer grupo de soldados, con el capitán que iba a cargo, fue más humilde y pidió misericordia para que no haga descender Elías fuego del cielo y del mar. ¿Okay? También vemos que los discípulos del Señor pidieron, no, Señor, ¿quiere que ordenes que descienda fuego del cielo para que los consuma? ¿Sí ve? Entonces se creía, y siempre desde la antigüedad ha habido gente que ha engañado con señales a las personas. Vemos, por ejemplo, ahí en Hechos, el famoso Simón el mago de Samaria, que hacía señales, ¿no?, y engañaba a muchas personas. Entonces, siempre han habido personas que hacen trucos, tienen el talento, por así decirlo, de la ventricología, ¿no?, que hablan con el estómago. Inclusive se conoce de que en la antigüedad, y ya vamos a ver eso más adelante, cuando dice que le hace infundir aliento a la imagen de la bestia, ¿no? Cuando en el pasado había
una diosa que supuestamente botaba leche por sus senos. Todos esos trucos, la gente se maravillaba porque era algo nunca visto por ellos, ¿ok? Así que, pero va a tratar de imitar a Elías. También tratará de imitar a los dos profetas de Dios que ya vimos en Apocalipsis 11, los dos olivos del Señor, ¿no? Que van a ministrar por 3 años y medio aquí en la tierra. Vemos advertencias de ello de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Y del apóstol Pablo también con respecto a que no dejarnos engañar. Miren lo que dice el Señor en Marcos 13:22. Dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso la importancia de escudriñar bien la palabra de Dios y poder ver todas las personas que predican o que dicen algo acerca de Dios y llevarlo al filtro, al único filtro valedero, la palabra de Dios, que es absoluta, universal y constante. El Señor nos advierte también en Juan 14:12. Miren lo que nos dice. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Posiblemente el falso profeta use este versículo no para engañar a la gente. Recordemos que Satanás usa la Biblia para engañar. Recordemos cuando Satanás tentó a nuestro Señor usando la misma escritura. Pero ¿cómo respondió el Señor? Con la misma escritura. Escrito está. Pablo también nos advierte sobre el hombre de pecado, allá en 2 Tesalonicenses 2:9, que dice así: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Se dan cuenta? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Si ven, ¿quiénes serán engañados? Los que no tienen una relación con el Señor, ¿ok? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Así que ya lo vemos desde ahora. Vemos tanto engaño, tanta apostasía que vemos hoy en día. Gente que supuestamente hace señales, hace sanidades, esto que lo otro, gran campaña de sanidades. Y yo me pregunto, si tienen tanto poder de sanidad, ¿por qué no van a los hospitales a sanar? Que vayan al hospital St. Jude, donde hay tantos niños con cáncer, para que los sane a todos. ¿Por qué no van allá? Interesante pregunta, la verdad. Versículo 14. Dice así: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Si ve, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Vamos a nuestra hojita. Durante el tiempo que se le permite actuar al falso profeta, conseguirá su objetivo de engañar constantemente a los moradores de la tierra y toma autoridad sobre ellos, a quienes les ordena que hagan una imagen del anticristo. Ok, ahora, la frase la imagen de la bestia aparece 10 veces en este libro de Apocalipsis. Aparece directamente o hay una alusión a ella, como por ejemplo en el versículo 15 al final, para que no la adorase, refiriéndose a la bestia, al falso profeta, a la segunda bestia. ¿Okay? Entonces están todos los versículos donde aparecen estas 10 frases prácticamente. Ahora, este cuadro de adorar a una imagen ya es conocido para nosotros, ya lo estudiamos en Daniel, cuando Nabucodonosor hace elegir esa estatua y que todos la adoraran, pero vemos en la historia de Sadrach, Mesach y Abednego que no sucumbieron ante la presión, ¿ok? También vimos eso en el tiempo de los macabeos, ¿no? Que fueron martirizados. Recordemos Antíoco IV Epífanes, ¿no? Que impuso la adoración
a esos dioses paganos y quería abolir totalmente que los judíos adoren al Dios de Israel, y suspendió los sacrificios, sacrificó cerdos en el altar de Dios. Y también durante el tiempo de Juan, el tiempo que estamos estudiando, vemos ahí claramente que hay persecución para los hermanos. Se les obliga a adorar al César, se les obliga a que nieguen a Cristo, ¿ok? Ahora, y por todo el imperio romano había estatuas de César que todo el mundo tenía que adorar. Y nuevamente aquí en este versículo 14 se nombra o se menciona la herida de espada y vivió. Ojo, herida de espada, ¿ok? ¿A qué se referirá esa herida de espada? ¿Será que, como lo hemos dicho y como algunos eruditos lo dicen, va a haber una imitación a Cristo? Se insiste en la imitación a Cristo. Recordemos una vez más, Satanás es el falsificador por excelencia. Y hoy en día sus ministros también se disfrazan como ángel de luz. Así que mucho cuidado con ellos. Versículo 15 dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Observe eso. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase a la imagen. ¿Ok? Ahora, y se le permitió, ¿qué vemos ahí? Aquí vemos una acción controlada. Recuerde que todo esto está bajo el control soberano de nuestro Dios. Se le permitió. Es una acción controlada por el soberano Dios. Con una gran señal, el falso profeta le dará aliento a esta imagen, a esta estatua, para que la imagen hablara por sí misma. Estuve buscando entre mis fotos, pero no me acordaba tantas fotos que tenía y no tuve tiempo. Dios nos dio la bendición a mi esposa y a mí de visitar Egipto. Visitamos muchos lugares, desde Alexandria hasta Asuán, del norte hasta el sur de Egipto. Visitamos templos, claro, paganos de esos dioses egipcios, y en un lugar que no me acuerdo el nombre, nos llevaron a la parte de atrás de ese altar y supuestamente ahí ese Dios les hablaba. Y era que el sacerdote de ese Dios, ¿no?, se vestía de unas ropas medias extravagantes y hablaba en una forma bastante peculiar y engañaba a las personas, y por eso todo el mundo hacía que adoren a ese Dios. Entonces, y como le digo, eso ha sido parte de las religiones de misterio del pasado y todas esas religiones paganas que vemos. Ahora, hoy en día vemos algo parecido en nuestro medio. Imágenes de supuestas vírgenes que lloran, o esto que lo otro. O imágenes de supuestas vírgenes que sudan, algo por el estilo, etcétera, etcétera. Así que en las religiones antiguas había esta práctica engañosa, pero este falso profeta será lo máximo de todos los falsos profetas, ¿no? ¿Cómo lo hará? Ahora, hay mucha tecnología hoy en día. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en las redes sociales lo que le llaman esos memes. ¿Cómo hacen memes del presidente Biden y del presidente Putin? Como que ellos estuvieran cantando una canción o hablando algo, ¿no? Que se mueve todas sus facciones de la cara. Así que con tanta tecnología, pues, creemos que no será tan difícil. Pero lo interesante es que hará matar a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Ahí vemos la persecución, ¿ok? En tiempo de Juan sucedía todo esto a todo cristiano que no se postre o adore al César. Hoy en día, ¿cómo lo podemos ver hoy en día, en nuestro tiempo? Bueno, vemos la apostasía y la gente se inclina a esas cosas y no va donde realmente se enseña la palabra de Dios. Entonces, y los que realmente enseñan la palabra de Dios van a ser calumniados, van a ser amenazados también de pronto, perseguidos de alguna u otra forma. Así que, y mucho más en el tiempo de la gran tribulación.
Versículo 16. Lo voy a dividir en dos partes. Dice así: y hacía esta bestia que a todos, ojo, todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí ya vamos a empezar a ver algo de lo que más complicaciones hay en la interpretación de lo que vamos a ver, sobre todo el versículo 18. Vamos a nuestras notas. 16a. El falso profeta realiza la tarea de colocar la marca de la bestia a todas las personas, ojo, sin distingo de posición social. Satanás no respeta que sean pequeños, grandes, blancos, negros, amarillos, rojos, ricos, pobres, etcétera, etcétera, etcétera. No respeta a nadie. Y aquí vemos que este falso profeta realiza la tarea de colocar la marca de la bestia a todas las personas sin distinción de posición social, ¿ok? Económica o política, libres o esclavos. Les pondrá la marca en la mano derecha o en la frente. Ahora, la palabra marca en el griego es haratma. Recordemos, con Apocalipsis tenemos que irnos al griego, porque el libro fue escrito originalmente en griego y pues las copias se hicieron en el idioma griego. Recordemos que el libro fue ordenado enviarlo a las iglesias de Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. Entonces, eran totalmente fuera de Israel. Entonces, para la iglesia, el mundo gentil, que hablaba totalmente griego. ¿Ok? Ahora, algunos sugieren que esta marca es una burla al sello de Dios puesto a sus seguidores, como lo vimos allá en Apocalipsis 7.3, como lo vimos en 9.4 y en 14.1, que puede ser también la misma referencia para los de Apocalipsis capítulo 7. ¿Ok? Ahora, hay algunas interpretaciones. Otros también dicen, perdónenme, otros creen que esta marca es otra parodia ridícula a la costumbre judía de ponerse las filacterías, los tefilín, en el brazo izquierdo y en la frente. Recuerden que los judíos hacían eso. ¿Dónde se me fue esa ilustración? Perdónenme un ratito. Ahí está. Se me saltó esa imagen. ¿Sí ven? Esas son las filacterías, ¿ok? Que actualmente los judíos también se colocan. Son unas cuerdas, como ustedes ven, desde su mano hasta su brazo, y aquí tienen una cajita con algunos versículos dentro de la cajita, ¿ok? Esas son las filacterías. Estamos, ¿ok? Y entonces algunos creen que es una burla para los judíos también. Pudiera ser, ¿entienden? Otros creen, vamos a ver, miren, ese era un sello del emperador que se ha encontrado, y ese sello iba en los documentos del emperador. Entonces, algunas sugerencias sobre esta marca. Bullinger dice que esta marca o haratma estaba siempre en los papiros del emperador romano, es decir, era el sello oficial del emperador. Todos los emperadores tenían su sello oficial. Y de hecho usted puede ver hoy en día, gracias a la arqueología, tenemos las monedas que cada emperador, cada rey acuñaba durante su periodo de gobierno. ¿Ok? Entonces, también dice que era un tatuaje que los devotos de algún dios pagano de Asia Menor se deleitaban en mostrar. Como hoy en día vemos gente que se tatúa por un ser querido que ama y lo lleva grabado, por así decirlo. Era una costumbre también que los devotos de cierto dios, por ejemplo, se creía que allá, por ejemplo, uno de los reyes Ptolomeo Filadelfo, si no me falla la memoria, hizo marcar a un grupo de súbditos que eran adoradores del dios Dionisio. ¿Ok? Así por el estilo piensan que podría ser esa marca. Pero sea lo que sea, todo eso implicaba estrictamente que eran adoradores de ellos
leales a ellos, devotos a esa persona. Y por ende, en este caso, si esta marca es la que va a imponer el falso profeta para que adoren al anticristo, entonces significa que van a adorar al mismo Satanás. ¿Ok? Otra sugerencia es que era la marca que se le colocaba a los esclavos para identificarlos con su amo. Y Pablo dice que él llevaba las estigmatas de Cristo, allá en Gálatas 6:17, las marcas de Cristo en su cuerpo. ¿Sí? Pero ahí la palabra es estigmata, no es jaragma, como la que vemos aquí en Apocalipsis. También a veces los soldados romanos se hacían un tatuaje con el nombre de su general en señal de su lealtad, como se sigue haciendo en nuestro tiempo con el nombre de una persona querida también. Y todo esto significaba que eran seguidores de ellos, seguidores de su general. ¿Estamos? Para otro era la marca de los soldados que se ponían al nombre de su general en señal de lealtad. ¿Ok? Otros ven como la marca del sacerdocio imperial, esta jaragma, esta marca. ¿Ok? Y algunos creen que es la iglesia romana, esa marca. En cualquier contrato de compraventa había una jaragma, una marca, un sello con el nombre del emperador. Y si esto correspondía a la marca de la bestia, entonces estábamos viendo que todo esto era propiedad de la bestia. ¿Estamos? También todas las monedas se acuñaban, tenían la efigie y la inscripción del emperador. También cuando alguien quemaba una pizca de incienso en reconocimiento de la divinidad del César, recibía un certificado en el que se decía que lo había hecho. Entonces, con ese certificado ya comprobaba por donde quiera que vaya el Imperio Romano que él ya había adorado a César, ¿no? Entonces, vemos cualquiera que sea la marca, implicaba adoración, en este caso, al mismo Satanás. ¿Ok? Por último, lo cierto es que este sello contrasta con el sello de los redimidos de Dios, totalmente diferente. Y vuelvo y repito, Satanás es imitador, así como el Señor sella a los suyos, ¿no? Él también quiere sellar a los suyos, por así decirlo. ¿Estamos? Y con el propósito tal vez de protegerlos, entre comillas, de la persecución que el anticristo va a hacer contra los hijos de Dios. Porque el que no tenga la marca, como vamos a ver, se los mataba. ¿Ok? Versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ok, entonces todo esto de aquí era señal de adoración, de esclavitud al anticristo. 17. La orden es firme. El que no tiene la marca de la bestia no puede comprar, no puede vender, de modo que la marca o el nombre o el número son equivalentes. Mira lo que dice: ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca, el nombre o el número de la bestia. ¿Sí ven? Es equivalente todo esto. La marca es el nombre y el nombre está expresado numéricamente. Eso era algo muy típico en la antigüedad. A los alfabetos o a los números, a las letras se le daba valor numérico. Se encontró en una escritura en las ruinas de Pompeya de alguien que decía que estaba tan enamorado de una chica cuyo número es 545. Entonces habría que descifrar cuál era el nombre de esa 545, ¿ok? En idioma latín, ¿estamos? Entonces, pero cada idioma tenía la numeración por sus letras. Ahora, la marca es el nombre y el nombre está expresado numéricamente, tal vez por ser más sencillo para el comercio, como algunos argumentan. Ahora, el texto no indica con claridad cuál será este nombre y el sistema numérico al que correspondería.
Es un enigma que por 2000 años prácticamente muchos han tratado de interpretar este versículo, y sobre todo el que viene, el 18, que es el más complicado de todo, por así decirlo. El versículo 18 es el versículo que muchísimos han dado interpretaciones, muchísimas interpretaciones, muchísimos nombres, desde el primer siglo prácticamente hasta hoy en día, hasta estos días prácticamente. Versículo 18 dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Ok? Aquí hay entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Esta sabiduría, aquí hay sabiduría. ¿Qué quiere decir aquí hay sabiduría? El que tiene entendimiento. Hay una condicionante. ¿Ok? Dice la primera nota: esta sabiduría tiene que ver con el entendimiento y la capacidad de resolver problemas, o en este caso de poder interpretar, de entender qué quiere decir. Como yo siempre les he dicho, ¿no? Que cuando escudriñamos la Biblia tenemos que ver qué principio, qué verdad, qué doctrina, qué tesoro espiritual el Señor quiere mostrarnos con ese versículo o con una palabra. Recordando también, y sobre todo en el idioma hebreo, que los nombres en hebreo tienen significado. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con que aquí hay sabiduría. Ahora, los que se entregan al Señor durante este tiempo tendrían la sabiduría y el entendimiento para identificar a la bestia. Hoy en día se trata de identificar quién sería el anticristo. ¿Ok? Como digo, ya han salido muchos diciendo que tal persona es el anticristo. Ahora, este versículo se le llama un tipo de acertijo apocalíptico críptico. ¿Qué significa? Que es algo difícil de interpretar para casi todos, pero hay pocos que lo pueden interpretar. Daniel 12:10 dice que el Señor da el entendimiento a sus hijos, a sus santos. Mateo 24:15, mire lo que dice el Señor. Una frase que el Señor decía comúnmente: el que tiene oído, oiga. Mateo 24:15 dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Eso significa un acertijo apocalíptico críptico. El que lee, entienda. Aquí es donde siempre yo les he dicho, no se trata de leer por leer. Usted puede estar en este momento aquí, como lo veo a todos ustedes, pero algunos de ustedes están por otro lado ahorita. No han entendido nada de lo que he dicho. ¿Por qué? Porque están escuchando, pero no entendiendo. El que tiene oído, oiga. Es decir, poner todos los 5 sentidos, concentrarnos en lo que estamos estudiando. Y para poder entender un versículo de la Biblia, tenemos que entender toda la Biblia, conocer toda la Biblia para ello. Porque no podemos coger un texto fuera de contexto y crear un pretexto. Y por eso es que vemos tantas y tantas divisiones dentro del cristianismo. Entonces, aquí es importantísimo, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento. No todo el mundo tiene ese entendimiento. ¿Y quiénes tienen ese entendimiento? Como Daniel 12:10 lo dijo claramente. Se lo dijo a el rey Nabucodonosor también. Mire lo que dice Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿En cuál de esos dos grupos se encaja usted? Ahora, se ha debatido más sobre el significado de este número que sobre cualquier otro tema de Apocalipsis. Este versículo 18 es el que más se ha debatido, el que más se habla, etcétera, 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 etcétera. Ahora, miren a continuación, ahí está el alfabeto griego. Alfabeto Aram. Y ustedes ven los números que corresponden a cada letra.
¿Ok? Del 1 al 9, 10 de Delta, Kappa, Lambda, Kappa 20, Lambda 30, Mu 40, Nu 50, Psi 60, Omicron, etcétera, etcétera, etcétera. Y Zampi 900. ¿Ok? Ahora, el alfabeto hebreo nos interesa estos dos porque estos son los que están escritos en la Biblia. También tiene como dije hace un momento, tiene su gematría. Es decir, ya vamos a ver, es decir, el valor numérico para cada letra. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Sei, Het, Tet, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen sus valores. Eso lo establecieron los judíos, no nosotros. ¿Ok? Y de acuerdo a cómo se diga la palabra, se sacan los valores de ella. ¿Ok? Eso se llama gematría. Por ejemplo, 777. ¿Qué corresponde a ese número 7? Si usted es un entendido, sabe que el 7 significa la perfección, la plenitud, ¿ok? De Dios. Y el 777, la absoluta perfección. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿sí? Los tres son perfectos, ¿ok? Vamos a la nota B. En griego y hebreo se usaban letras para números específicos. Los judíos posteriores usaban la gematría. Es decir, jugaban con los valores numéricos de las palabras. Se consideraba el número 7 como el número perfecto en la Biblia. Y si 3 7 representan absoluta perfección, se pudiera deducir entonces que el número 666 no tiene lo suficiente, no alcanza para lo perfecto, no alcanza para la perfección. Y aquí dice claramente la Biblia, es número de hombre. Entonces el 6 representa el número de hombre. Pero si es 666, entonces es la absoluta imperfección humana o creada. Y podríamos, como algunos dicen, por eso algunos consideran que este número representa la Trinidad imperfecta de Satanás con el anticristo y el falso profeta. Porque los tres son creados imperfectos. Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y como ustedes ven que por esa imperfección y rebeldía serán lanzados al lago de azufre y fuego. ¿Estamos? Cuando salió a la luz el Apocalipsis, desde ese momento se lo comenzó a estudiar y ya en el segundo siglo ya trataban de darle una interpretación a este número 666. Por cierto, hay unos cuantos manuscritos que no aparece el número 666, sino el número 616. De los 3 manuscritos griegos que yo tengo, los 3 aparecen 666. ¿Ok? Ahora bien, en el siglo II, ya uno de los padres de la iglesia, llamado Ireneo, ya estaba dándole una posible interpretación. Recuerde nuevamente, Ireneo vivía bajo el Imperio Romano, bajo persecución. Entonces, Ireneo daba unas posibles sugerencias. Él decía que el nombre o el número es latinos. ¿Ok? Y de acuerdo a esta palabra y el valor de cada letra suma 666. Ahora, ¿qué significaba latinos? Latino significaba, tanto en letras griegas, latín. Y por lo tanto era al Imperio Romano. Es decir, Roma era esta segunda bestia, o el número de la bestia, el anticristo, 666, perdón, ¿se dan cuenta? También Ireneo dijo que también pudiera haber sido Nerón, porque Nerón da 666, ¿ok? Y si se le escribe Nerón sin la N final, valga la redundancia, igual quedaría 616, como en algunos manuscritos. Entonces, se trataba de, como quien dice, acoplar.
También Ireneo sugirió que podría ser Euantas, en número griego. La palabra Euantas, ni siquiera el mismo Ireneo sabía qué significaba. Así que Ireneo sustituyó una incógnita por otra incógnita, y la palabra Euantas daba 666 de acuerdo a los valores del alfabeto griego. Otra sugerencia de Ireneo fue la palabra titán o teitán, ¿ok? Y cada letra sumada daba 666. Y teitán podría hacerse que tuviera dos significados. Primero, en la mitología griega eran los titanes, ¿ok? Eran los grandes rebeldes contra Dios, los titanes. Segundo, el apellido de la familia de Vespasiano. Recuerde que Domiciano fue hijo de Tito y su abuelo fue Vespasiano. Vespasiano, Tito, Domiciano, los tres últimos emperadores hasta este momento, ¿ok? Y es posible, porque el apellido de ellos era Titus. Entonces Ireneo dice que es posible que se le llamaran los titanes a Vespasiano, a Tito y Domiciano, ¿ok? Ahora, una cuarta sugerencia era la palabra Amume, y la suma de cada palabra nuevamente da 666. Es posible que Amume fuera una forma de la palabra griega Amumai, que significa yo niego, ¿ok? Y en este caso el número representaría la negación del nombre de Cristo. Pero ninguna de estas sugerencias de este padre de la iglesia llamado Ireneo es convincente, ¿ok? El capítulo mismo nos da con mucho la mejor clave. La clave es que se menciona algunas veces la herida mortal que fue sanada. Creo que esa es la señal más fuerte que podemos ver, ¿no?, cuando aparezca este caballero, ¿ok? Entonces vamos a nuestras notas. Ireneo sugirió la palabra latinos, que quiere decir latín, y ahí está cada letra, como ya le mostré ahí, ¿ok? Y la suma es 666, por tanto representaría el imperio romano. También se creía que el número representaba a Nerón. Recuerden lo que vimos en el estudio pasado. Había la historia o el mito o el cuento del Nero redivivus, o sea, la historia de que Nerón había resucitado, que solamente estaba escondido por la parte este del imperio, y que se hizo muy amigo con los partos y iba a volver a invadir Roma. Eran simplemente mitos, leyendas, cuentos, ¿ok? Algunos manuscritos antiguos dan el número 666 en vez de 666. Si ponemos Nerón en latín y le damos el equivalente numérico, tenemos que Nerón es 666. Y el nombre se puede escribir lo mismo con la N final o sin ella, lo cual daría 666. O sea, que coincidiera con cualquiera de los manuscritos griegos. ¿Ok? Ahora, y en hebreo, las letras de Nero César también suman 666. Pero déjenme decirle algo, lo que le dije hace un momento. Apocalipsis fue escrito en griego y toda la comunidad cristiana, prácticamente la que dominaba, era el griego. Solamente los judíos que se convertían, ellos sabían hebreo. Entonces, para un hermano de Asia Menor que no hablaba hebreo, entonces le hubiera sido difícil hacer esta gematría, este juego de números para poder interpretar, ¿no?, con el hebreo. Así que hay un poco más de por así decirlo, de coincidencia con el griego, y por eso cuando sacaron la cuenta de que Nerón daba en griego 666 y que Nerón representaba a Roma, a ese imperio que nos estaba persiguiendo, nuestros hermanos creyeron eso, ¿no? Entonces, pero también, como les decía, esto era un aliciente a nuestros hermanos, decir, wow, el Señor lo va a destruir muy pronto. Entonces eso le daba ánimo a nuestros hermanos, ¿ok? Siguiente punto.
como le digo, muchos, incalculables interpretaciones sobre quién es este 666. Se ha hecho representar al Papa, hasta un reformador, John Knox, a Martín Lutero se lo ha llamado el anticristo, el 666, a Napoleón, Mussolini y también a Hitler, ¿no? Como nos cuenta el doctor Kepler, ¿ok? Ya en tiempos modernos, escúcheme bien, ¿no? Alguien ingenió un juego de números empezando con la A, tomando la A como el número 100 en nuestro calendario. A, B 101, C 102, D 103, A, B, C, D, E 104, F 105 y así sucesivamente hasta la Z. Entonces, si ponemos el nombre Hitler de acuerdo a ese diseño de gematría, wow, da el 666. Es lo que se creía en la Segunda Guerra Mundial, ¿se dan cuenta? Así que imagínense, en cada época todo el mundo interpretaba que, oh, este es el anticristo, este es el anticristo, este es el anticristo. ¿Ok? Entonces, poco después de la Segunda Guerra Mundial se creía que, bueno, el Señor iba a venir porque ya el anticristo iba a ser vencido, el Hitler. ¿Ok? Vamos a nuestra nota. La última nota. El doctor Kepler nos ofrece un ejemplo de lo que el ingenio diseñó en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Hagamos que A sea 100, B 101, C 102, D 103 y así sucesivamente. Entonces podemos hacer esta suma de Hitler, ¿no? Hitler H 107, I 108, T 119, la L 111, la E 104, la R 117, total 666. Aquí está, ese fue el anticristo. Bueno, han pasado ya cuántos años y todavía no se ha manifestado el Señor, así que descartado. Pero después, en los últimos tiempos, ¿a quiénes han considerado el anticristo ahora en este tiempo moderno y posmoderno? Miren, más de 40 años tiene el uso del código de barras. Y cuando salió el código de barras, ¿qué dijeron? Es el anticristo. ¿Por qué? Porque en todos los códigos supuestamente había número 6. Aquí hay 1, 2, 3. Ajá, si ven, ahí está el 666. Pero no todos los códigos de barra tienen 36 como vemos en el de acá. ¿Ok? Pasó esa novelería de que ya el código de barra no era la marca de la bestia. Después apareció algo que usted y yo lo usamos a cada rato. El www. ¿Ok? El World Wide Web, la red mundial del internet. Ahora, ¿por qué? Porque en hebreo la letra Bau, que es la V, ¿ok?, equivale al número 6. ¿Ok? Pero yo lo que me pregunto es, ¿ok?, pero aquí no es la letra V, es W, o como dicen en inglés, W. Entonces, si es doble, es 666666. Entonces sería 666.666. No coincide el número. ¿Ok? Entonces ya casi nadie, por así decirlo, cree que el www. Es la marca de la bestia. ¿Ok? Aunque sí es verdad que a través del internet pues conocen todo, ¿no? Si usted le da una vista a algo en cualquier página de internet, ya después en su Facebook, en su Instagram o aún en su correo electrónico, le van a llegar mensajitos de ese producto que usted estuvo viendo, porque estamos conectados. Es la red, ¿se ve? Por eso se llama la red, ¿ok? La web atrapa, conocen, ¿ok? Otros dicen que el grabado invisible, que supuestamente Bill Gates quiere imponerlo. Algunos han creído que Bill Gates es el anticristo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos hoy en día sobre la marca de la bestia? Las tarjetas de crédito también. Las tarjetas de crédito inteligentes ahora también. Porque tienen 666.
como le digo, seguirá hasta que aparezca realmente el verdadero 666. Ahí lo vamos a saber. Bueno, yo considero que nosotros no lo vamos a saber porque no vamos a estar ya aquí. ¿Okay? Y por último, el famoso microchip. Ahí está. Del tamaño de un dime, de una moneda de 10 centavos aquí en Estados Unidos. Del tamaño de un grano de arroz. ¿Ok? Que por cierto, este microchip no es nuevo. Ya está usándose en el mundo hace ya años atrás, tal vez más de una década atrás. Aquí compañías en Estados Unidos lo usan y se les ha incrustado abajo de la piel, ¿no?, de la mano para que simplemente abre puertas, elevadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y como pasaporte hay ciertos países en el norte de Europa que ya lo usan, en donde más que nada por la agilidad de no llevar pasaporte, documentos, etcétera, etcétera, algo por el estilo, ¿ok? Pero ¿cuál es lo último que la gente ha dicho que es la marca de la bestia? Ahí lo tiene. La vacuna del coronavirus igual la marca de la bestia. Y pone ahí en este vehículo dice Apocalipsis 13, 16, 18. Entonces, si ya las vacunas del coronavirus es la marca de la bestia, entonces ya sucedieron los 7 sellos. Pero yo no he visto una mortandad como dice el cuarto sello. Permítanme, creo que es el cuarto sello. Y miré y aquí un caballo amarillo que lo montaba tenía por nombre muerte, y el aire le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Sí, el cuarto sello. Todavía no ha ocurrido eso. Entonces, ¿cómo dicen que ya estamos en Apocalipsis 3, 16, 18? Así que, cuidado, cuidado. Como le digo, este versículo es uno de los más polémicos, que da lugar para mucho, hasta para películas de Hollywood, etcétera, etcétera. Pero lo que sí tenemos que hacer, hermanos, como la Biblia nos dice, ser entendidos, aprender a ver los tiempos y sobre todo estar apercibido. El Señor nos insta a estar apercibidos. Como iglesia no nos debemos de enfrascar o estar enfocados en conocer cuál va a ser el anticristo, esto que el otro, porque de acuerdo a lo que creemos, no, el Señor llevará a su iglesia antes que empiece la gran tribulación. ¿Okay? Lo que tenemos que estar enfocados es en cumplir el propósito por el cual existimos como iglesia, que es predicar, ganar almas para el Señor, hacer discípulos a todas las naciones. Enfoquémonos en eso y escudriñar día tras día la Biblia para no estar llevados por cualquier viento de doctrina. Que Dios le bendiga. Nos vemos en el siguiente estudio.